Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. En las últimas semanas, las publicaciones de Sanctorum en redes sociales han generado un revuelo inesperado. No se trata de simples fotografías, sino de pequeños códigos visuales que han despertado la curiosidad de sus seguidores. Entre ellos, destacan un emoji de infinito, una llave y varias imágenes de cerraduras. La secuencia ha llamado la atención por su aparente conexión. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué significa realmente? Los fans más atentos no tardaron en comenzar a recopilar y comparar estas publicaciones. La aparición repetida de símbolos con un mismo tema ha llevado a algunos a plantear teorías. Una de las más comentadas es que estos iconos forman parte de un mensaje oculto. Un lenguaje privado que según ellos estaría dirigido a una persona especial. Y no han tardado en señalar un posible destinatario. En paralelo, Mahasin Meravet también ha compartido imágenes con elementos similares. Fotografías en las que se aprecian detalles que, según los observadores, guardan relación con las de Senk. Para los defensores de la teoría romántica, esta coincidencia no puede ser casual. Consideran que ambos estarían enviándose mensajes a la vista de todos, pero solo comprensibles para ellos. El amor cifrado se ha convertido en el término más repetido. Por otro lado, no todos comparten esa interpretación. Hay quienes insisten en que se trata simplemente de coincidencias visuales. Argumentan que el uso de emojis y símbolos es algo habitual en redes sociales. Que el hecho de que dos personas publiquen elementos parecidos no significa necesariamente que exista un vínculo especial. Pero en este caso, la cercanía temporal de las publicaciones alimenta la sospecha. Los programas de prensa rosa han recogido el tema con entusiasmo. Las imágenes han sido proyectadas en pantalla, una junto a otra, para que los tertulianos pudieran analizarla. Se han contado las publicaciones, revisado las fechas y observado cualquier detalle que pudiera aportar pistas. Cada coincidencia encontrada es tratada como una pieza más del rompecabezas. Y el debate no deja de crecer. El símbolo de infinito, en particular, ha generado múltiples interpretaciones. Algunos lo ven como una promesa de amor eterno. Otros, como un mensaje motivacional sin relación sentimental. El emoji de llave, por su parte, ha sido asociado con la idea de abrir el corazón o guardar un secreto. Mientras que las cerraduras serían el complemento perfecto para completar ese simbolismo. El lenguaje visual parece evidente, aunque no exista confirmación. En redes sociales, los seguidores han iniciado verdaderas investigaciones. No. Observación preciosa. Comparan capturas de pantalla, hacen montajes y comparten teorías en hilos interminables. Algunos incluso han buscado significados alternativos en culturas y contextos distintos. Lo cierto es que el enigma ha captado la atención de un público amplio. Y cada nueva publicación de Senk o Mahasin es examinada al detalle. Mahasin, por su parte, no ha hecho comentarios directos sobre las coincidencias. Sus publicaciones siguen un patrón similar sin dar explicaciones. Esto ha sido interpretado por algunos como una confirmación silenciosa. Otros creen que es una forma de mantener el misterio. Sea cual sea la intención, la estrategia está funcionando, todos siguen hablando del tema. El fenómeno ha llegado a tal punto que incluso los medios tradicionales lo han recogido. Artículos en prensa escrita han dedicado espacio a las supuestas claves del romance. Titulares con palabras como mensaje oculto o lenguaje secreto adornan portadas. Y en televisión, las imágenes se analizan cuadro por cuadro. La curiosidad ha superado los límites de las redes. La llamada teoría del amor cifrado se ha convertido en tendencia. El hashtag con ese nombre ha acumulado miles de menciones. Entre bromas y comentarios serios, los usuarios siguen aportando pruebas y argumentos.
Hay quienes se posicionan claramente a favor de la hipótesis romántica. Y quienes, en cambio, no ven más que coincidencias fortuitas. El misterio es parte fundamental de la historia. Si los protagonistas dieran una explicación clara, el interés probablemente disminuiría. Pero mientras mantengan el silencio, la especulación continuará. Y con cada nueva imagen que incluya un símbolo, el debate se reactivará. Es la dinámica natural de este tipo de fenómenos en la era digital. Algunos expertos en comunicación han opinado que podría tratarse de una estrategia deliberada. Publicar elementos que despierten curiosidad es una forma de mantener el foco mediático. Incluso si no hay un romance detrás, el efecto en la audiencia es el mismo: atención constante. Y en el mundo de la fama, la visibilidad es un valor en sí misma. Otros analistas consideran que los símbolos podrían tener un significado completamente distinto. Algo personal, tal vez relacionado con proyectos o experiencias recientes. Pero al no ofrecer detalles, el campo queda abierto para cualquier interpretación. Y en ese vacío, las teorías más románticas tienden a imponerse. La narrativa del mensaje de amor resulta más atractiva para el público. En las tertulias televisivas, los presentadores juegan con la ambigüedad. Preguntan, insinúan, pero no afirman nada con certeza. El resultado es un contenido que engancha a la audiencia sin ofrecer una resolución. Punto. Y eso, paradójicamente, es lo que mantiene vivo el tema. El enigma se alimenta de sí mismo. En Instagram, las interacciones en las publicaciones de Senki Magazine han aumentado. Los comentarios están llenos de referencias a llaves, cerraduras y el infinito. Incluso se han creado memes y caricaturas basadas en estos símbolos. El fenómeno ha trascendido la mera observación para convertirse en cultura popular digital. Y mientras más se comparte, más crece. La sincronía de fechas es otro punto clave en las discusiones. Los fans han notado que las publicaciones con símbolos aparecieron con muy pocos días de diferencia. Para los defensores de la teoría amorosa, esto es prueba suficiente de coordinación. Para los escépticos, no pasa de ser una coincidencia curiosa. Pero nadie puede negar que el detalle añade dramatismo. Algunos seguidores han ido más allá, imaginando posibles mensajes que se estarían enviando. Historias completas han surgido a partir de la combinación de los símbolos. El infinito como promesa, la llave como entrega y la cerradura como protección. Es un relato que encaja perfectamente en la idea de un romance secreto. Y aunque pueda ser ficción, funciona como combustible para la especulación. La prensa sensacionalista ha encontrado en este tema un filón. Las portadas muestran los símbolos en grande, acompañados de titulares intrigantes. El enfoque está en la posibilidad de un vínculo sentimental. Y mientras no haya desmentido, esa será la narrativa predominante. Es una fórmula probada en el mundo del espectáculo. Los detractores de esta teoría critican la tendencia a buscar significados ocultos en todo. Argumentan que no todo gesto tiene una intención profunda. Y que a veces, los símbolos son solo adornos estéticos. Pero su voz queda diluida en medio del entusiasmo colectivo. Porque la historia de un amor cifrado resulta mucho más atractiva. En este contexto, cualquier nueva publicación es recibida con expectación. Si aparece un nuevo símbolo, se suma al inventario de pistas. Si no, se interpreta como una pausa estratégica. El seguimiento es constante, y las redes sociales funcionan como una lupa gigantesca. Cada detalle se magnifica. Y para algunos seguidores, lo más emocionante es participar en la búsqueda de pistas. Sentirse parte de una investigación colectiva, aunque no tenga una conclusión definitiva cuanto. El proceso importa tanto como el resultado. Y mientras la historia siga abierta, seguirá convocando a quienes disfrutan del misterio. Por ahora Sanctorum no ha dado ninguna señal de querer explicar el significado de sus publicaciones. Y Magazine mantiene el mismo silencio. Esto garantiza que el interés continúe.
Porque en el mundo del espectáculo, a veces, no decir nada es decirlo todo. Y aquí, el silencio habla en símbolos. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.